Bien, pues continuamos esta semana, primer semanita del mes de noviembre, ya para terminar la semana también con la distribución de probabilidad normal. Y aquí hasta la subrayé normal. ¿Por qué? Bueno, porque sin duda pues es una de las más importantes distribuciones de probabilidad, ya que la mayoría de los fenómenos, o al menos muchos fenómenos, se comportan de una manera normal. Muchos fenómenos. Esta es una distribución que le llamamos una distribución continua. Es una distribución de probabilidad continua. ¿Qué les decía de la diferencia entre las distribuciones continuas y las distribuciones discretas? La distribución continua se miden generalmente. O sea, lo que vamos a hacer aquí es mediciones, litros, metros, centímetros, presiones, X. Todo eso es una distribución normal. Y también eventos discretos, pero muy grandes, que podrían tener un comportamiento normal, como el famoso comportamiento de la pandemia, pues es un comportamiento que debería ser normal, ¿verdad? Las gráficas así deberían mostrarse. Sin embargo, bueno, pues eso es otro asunto. Pero por decir algo, la estatura de las personas en una región determinada tendría un comportamiento normal. Ahorita que veamos la gráfica les explico qué es esto del comportamiento normal de muchos fenómenos. Entonces vamos a ver qué significa esto. De entrada, pues es una distribución de probabilidad continua. Tenemos las discretas, que fue la binomial, hipergeométrica y de Poisson. Discretas, para contar, se cuentan los eventos. Aquí los eventos se miden, por eso es continua. Se miden los eventos, no se cuentan, se miden. Y eso no quiere decir que no puedan contarse, pues también se pueden contar, pero de entradita vamos a darnos la idea de que se miden. La función de densidad para esta distribución está dada por, y miren que ahora no tengo P, sino que tengo f de x, y f de x es una función donde yo le doy un valor a x y genero un valor de y. ¿Sí? Este es el valor de x que yo le daría, y el valor de y que generaría sería este valor de y. De tal manera que si yo, por ejemplo, le doy 0 aquí, pues aquí tendré yo e y acá tendría 0. Me quedaría mu cuadrada entre 2 sigma cuadrada, y ese me daría un valor. Si yo le doy el valor de 1, pues acá tendría 1. Hago la operación y me daría el valor de y. ¿Sí? Sí está más o menos. De tal manera que yo tendría, si yo pudiera graficar esta, si ustedes tienen por ahí un graficador o vieron ahí en su curso de cálculo, pues esta es una exponencial. Una exponencial, miren aquí, negativa, pero que tiene cierta característica por todo lo que tiene ahí puesto, que esta exponencial nos va a dar más o menos de la siguiente manera. Pues esto sería x, esto desde luego esto sería x, y esto sería f de x o y, ¿verdad? Y si la graficamos, su comportamiento sería el siguiente: una curva simétrica. Es una curva, si la pudiera dibujar, nos debe quedar pues a lo que le llamamos campana de Gauss. O sea, nos quedaría efectivamente una campana parecida a una campana, y así se le llama, campana de Gauss, que nos vendría así: sube, llega hasta un máximo, baja, un punto de inflexión, y ahí está. Y serían simétricas, lo que está de este lado es igual a lo que está de este lado. Esto se le llama campana de Gauss o distribución gaussiana. Sería entonces nuestra gráfica de esta. Aquí esto sería su media, y su desviación, bueno, pues estaría, una desviación es donde tiene el punto de inflexión.
son simétricas, es simétrica, exactamente igual para este lado, pues para este lado. O sea que si le doy un valor, ¿qué significa simétrica? Que si le doy yo -1, por ejemplo, pues aquí tendría, si estos son los valores de x, si aquí este es -1, pues me da este valor. Y si este es 1, me va a dar exactamente el mismo valor. ¿Sí? Eso significa que sea simétrica. Si yo le doy este valor positivo, me da este valor de y, pues sería exactamente el mismo valor de y para acá. ¿Sí? Eso es que sea simétrica. Bueno, pues esta es su fórmula. Aquí pues no podemos calcular, esta no sería la probabilidad. Bueno, sería la altura pues, pero no sería la probabilidad porque estamos hablando de una distribución continua. En las discretas sí yo le daba el valor de que x valga 0 y me quedaba, pues si yo aquí le ponía 1, pues me daba el valor. Sí, pero entre 0 y 1 no había nada más que la altura, ¿verdad? Pero aquí no, entre 0 y 1 hay muchos valores, infinidad de valores. Entonces, por eso se calcula de otra manera la probabilidad. Donde mu es la media y sigma son la media y la desviación estándar respectivamente. Estos valores pues generalmente se nos dan como dato y los podemos nosotros encontrar al hacer un experimento, repetirlo varias veces y calcular esos datos de la media y la desviación. Por ejemplo, la media, la estatura promedio de los habitantes de Chihuahua, de todos los habitantes mayores de adultos, pues. ¿Cuál es la estatura promedio? Bueno, pues 1,70 más o menos, ¿verdad? O cuál es la esperanza de vida de los chihuahuenses. Pues 75, 80 años, la esperanza de vida. Fíjense el tiempo, son medidas. O cuál es el peso de los chihuahuenses. Pues pesan en promedio 47 kilos, ¿sí? ¿Cómo no? Bueno, 70 kilos en promedio, vamos a ponerle. Y así como lo podemos poner en Chihuahua, podemos tener para la población más reducida en Delicias o en México o en todo el mundo, o en toda la galaxia, en todo el universo. Bueno, pues esas serían las medidas, ¿no? Podríamos nosotros estimar la media y la desviación de esas partes. Ok, dice que son media y la desviación estándar respectivamente. La función de distribución correspondiente está dada por, es la que teníamos nosotros en las discretas cuando le poníamos con mayúsculas f de x y podíamos calcular que le llamamos nosotros la acumulada, a eso se le llama la distribución de probabilidad. La acumulada, entonces diríamos la acumulada hasta x, o que sería lo mismo, la probabilidad de que x sea menor o igual a x. Menor, igual o menor, pues aquí en este caso sería el mismo valor, porque como hablamos de una distribución continua, pues entonces si ustedes tienen, por ejemplo, aquí la recta numérica y aquí tienen el 1, bueno, pero antes del 1 tienen el punto 99,999, muchos 9, que está muy cerquita del 1, por eso en probabilidad, en cálculo, pues le ponían así, cuando no incluyen el 1 y le ponían así, cuando incluyen el 1, pero el valor sigue siendo el 1, ¿verdad? Pero una vez uno no lo incluyen y el otro no lo incluyen, eso significa. Entonces, la probabilidad acumulada, fíjense que aquí viene ya lo complicado, que es la integral, para encontrar las probabilidades desde menos infinito hasta x. Aquí nomás le cambiamos la variable, le pusimos v a la x esta, desde luego, ¿verdad? Porque acá la puse la e, pero es la misma, ya la fórmula, y su diferencial pues es dv, ¿ok? Entonces, si nosotros quisiéramos encontrar la probabilidad, pues la probabilidad la vamos a encontrar por intervalos. Esta función toma valores desde menos infinito, forma una asíntota, se fijan, va acercándose a 0, pero nunca llega a 0, para el infinito negativo y para el infinito positivo. Entonces, desde menos infinito hasta x. Si yo quisiera encontrar la probabilidad, por ejemplo, de que x fuera menor o igual a algún valor, entonces yo tendría que encontrar la integral. ¿Qué significa? La integral significa el área bajo la curva. Aquí tendría yo la acumulada. Esta sería la probabilidad. Serían áreas
ya no serían puntos ni rayitas hacia arriba, sino que serían áreas. Esta sería f de x, sería la acumulada. Esto que está aquí adentro sería f de x, el área de esta región, ¿sí? Entonces yo puedo encontrar el área entre dos valores. Puedo encontrar esta área que sería menor que x o esta que sería mayor que x, dependiendo de lo que me pidan. Claro que tendría que resolver esta integral, ¿sí? No se asusten, no vamos a resolver integrales afortunadamente. Entonces vamos a ver entonces cómo le vamos a hacer para calcular la probabilidad. Y luego seguimos con la definición, es la definición que viene en el libro, ¿eh? Si x tiene una función de distribución como esta, o sea, como la que acabamos de ver, se dice que la variable aleatoria x está distribuida normalmente con media mu y varianza sigma cuadrada. Sea z la variable estandarizada correspondiente a x. Sea z, fíjense, aquí vamos a hacer un cambio de variable. Sea z la variable estandarizada correspondiente a x. X es la variable que yo tengo, la que estoy trabajando, la aleatoria, la que se distribuye de una manera normal. Y z es una variable que le llamamos estandarizada. Es decir, si se tiene, fíjense, z va a ser igual a x menos la media entre sigma. X, la variable, menos la media entre la desviación estándar. Y a esta z se le llama variable estandarizada. Entonces la media o valor esperado de z es 0. O sea, si yo cambio todos los valores de z, de x, los cambio a zetas, entonces esta variable z tendría una media de 1, de 0, perdón, y una desviación estándar de 1, o una varianza de 1. ¿Sí? Imagínense que yo tengo la siguiente variable, por decir algo. Tengo datos. X es igual a X. Tengo valores de X. Los que se les ocurran. Aquí pueden ser discretos, pueden ser muchos valores, ¿verdad? Vamos a hacer X. Tengo valores de X. Y esos valores de X pues son 2.5, 4, 0, puros positivos, pero también pueden tener negativos, ¿verdad? 0, bueno, vamos a ponerle valores que ustedes quieran, entre 0 y 1. 4, 3, esos son los valores. 5, 7, 2, 1 y varios valores. De tal manera que estos valores de X tengan una media de 4.5, pues sería su media, ¿sí? Y tuvieran una desviación de, es decir, de 2, ¿verdad? Entonces, si este valor 2.5, esta z, este valor 2.5 le pongo 2.5 menos 4.5 entre 2, pues me va a dar menos 2, ¿se fijan? Aquí me queda 2, entonces 2 entre 2 me da menos 1. Esta z, este valor de este 2.5 lo transformé en menos 1z. Y el 4 igual. Aquí pongo 4 menos 4.5 entre 2 y me quedaría 0.5 sobre 2. Y así, bueno, pues estos números que me van a estar generando, estas zetas que me van a estar dando aquí, van a tener una, y les calculo la media, estos son números, pero hechos z, van a tener una media 0 y una desviación estándar de 1. Eso lo podemos demostrar, ¿verdad? Pero más o menos así sería el asunto. Bueno, entonces esta variable z pues también va a ser normal y su función de densidad o su fórmula pues va a ser esta. ¿Se fijan? Es la misma, pues solo que aquí pues ya no apareció esto que teníamos, esto que está acá, que estaba en la función original, pues ya se la puse así como está. Nada más me queda z cuadrada entre 2. ¿De dónde salió eso? Ok, vamos a verlo aquí, miren.
rápido lo vemos aquí. Déjeme borro esto, lo pongo aquí. Esta. Pues esto que está aquí, esto es Z. Lo pongo por rayar. Esto que está aquí es Z. Esto es Z. Entonces nada más me queda Z sobre 2, ¿no? Que es lo que yo estoy viendo allá. Todo esto se queda igual, me queda Z sobre 2. ¿Ok? ¿Sí? Z cuadrada sobre 2, está en la mu cuadrada. Ok, entonces ahí lo tenemos. Esta es la función estandarizada. Son los valores de X convertidos a Z. ¿Para qué hacemos esto? Ok, vamos a ver para qué hacemos esto. Esto con frecuencia se refiere a la función de densidad normal estándar, pues la función estandarizada. Y vamos a ver qué significa pues estandarizar una función. Ok, y la función de distribución correspondiente es, entonces la probabilidad de que Z sea menor a otro valor, pues es la misma, ¿verdad? Que le cambié el nombre, le puse mu de u, de u, es la misma, ¿verdad? Entonces, pero volvemos a hacer la integral. ¿Sí? Esa es la probabilidad. Ok, vamos a ver pues así rápido para no aburrirlos tanto. Y además a esta pues vamos a dedicarle un poquito más de tiempo a esta distribución. Imagínense que yo tengo una distribución de probabilidad normal. Esta es una distribución de probabilidad normal. Aquí yo tengo X, este sería el eje de las X. Y aquí tengo f de X. Pues este sería el eje de las Z, y aquí tendría yo, en este sería f de Z. ¿Sí? Bueno, entonces, si yo tomo un valor de X, este valor pues tiene una media, cualquier media. Si estamos hablando de estaturas, pues aquí sería la estatura, por decir algo, 1,70. Por decir algo, la estatura de los que vivimos aquí en Delicias, vamos a decir nada más. Más o menos sería 1,70 y póngale una desviación de unos más o menos 5, ¿no? 5 centímetros. Aquí serán unos 70 centímetros y una desviación de 5 centímetros. Más o menos, ¿verdad? Esa sería la estatura. ¿Qué significa esto? Bueno, que más o menos, si esta es la media, la otra mitad, pues medirá para acá, ¿verdad? Hasta 2 metros, muy poquitos medirían 2 metros, si habláramos por ejemplo de varones, y muy poquitos medirían menos de 1,50, por decir algo, ¿verdad? O unos 1,30, ¿verdad? ¿Por qué sería? 2 metros serían 30 para acá, y acá 1,40, o sea, muy poquitos varones adultos medirían menos de 1,30, y muy poquitos varones adultos medirían más de 2 metros. De tal manera que está distribuido normal. O sea, más o menos la mitad miden menos de 1,30, menos de 1,70, la mitad más o menos. Y la otra mitad mide más o menos más de 1,70. A eso se refiere una distribución normal. Igual en los pesos, igual en los pesos. En caso de que la población tendiera a crecer, entonces se recorrería la media hacia acá, pero seguiría siendo la campanita, seguiría siendo la campana. ¿Ok? Vamos a suponer que ahora yo quiero estos números que están aquí, convertirlos a Z. Entonces lo que tendría que hacer sería tomar todos estos números, ponerlos aquí, con su media y su desviación, y estos números que tengo aquí se convertirían en Z. Bueno, pues esa Z, el 170, si yo tomo por ejemplo el 170, Z igual sería 170. ¿A qué equivale el 170? Menos la media es 170, ¿verdad? Entre la desviación que dije que era 5. Entonces me va a 0, entonces por eso este es 0, ¿verdad? Entonces, este número que tenga por ejemplo aquí, pues se va a convertir en esta Z. Este número que tengo por aquí se va a convertir en esta Z. Fíjese que en Z va a ser negativo. Aquí no necesariamente tiene que ser negativo. Si habláramos de estaturas, pues no, ¿verdad? Por ejemplo, este número que tengo aquí de X, acá se convierte en una Z negativa. De tal manera que esta Z tiene números
negativos y positivos. Pero es igual, es normal, simétrica. Su única diferencia es que tiene media 0 y desviación o varianza 1. Acuérdense que la desviación es la raíz cuadrada de la varianza. La raíz cuadrada de 1 pues nos va a dar 1. Entonces aquí estaríamos hablando de la distribución normal estándar. Esta es de la distribución normal estándar o estandarizada. O tipificada, dicen a uno. Y esta sería una distribución normal, común, con media, la media que tenga y la desviación que tenga la población que yo estoy estudiando. ¿Para qué tenemos que saber esto? Porque si ustedes se fijan, aquí yo tendría una exponencial al cuadrado. Si ustedes quieren integrar e a la x cuadrada de x, pues no la van a poder hacer por los métodos analíticos. Entonces habría que hacer un método numérico para poder resolver esta integral. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que se hizo? Bueno, se resolvió esta integral, pero para una sola. ¿Para cuál? Para esta. O sea, esta integral ya hay solución y se da en una tabla de probabilidades que les voy a pasar la siguiente sesión. Y la tendremos que aprender a manejar o buscaremos un software ahí en la red que nos ayude a encontrar las probabilidades. Porque las probabilidades que yo voy a buscar, tengo que buscar áreas, tengo que buscar integrales. Y esta integral pues no se puede resolver. Se resolvió por un método numérico y ya se tiene en una tabla esta. Entonces, si yo quiero resolver probabilidades de acá, pues tengo que transformarlas a esta. Y ya una vez que encuentro la probabilidad de esta, pues va a ser la misma que de esta, porque fíjense, esta x le va a corresponder a esta misma z. El área bajo esta curva es 1, el área bajo esta curva es 1. El área de aquí hasta aquí es la misma que de aquí hasta aquí. Pero esta sí la sé, esta sí la puedo encontrar. Entonces se llama, hay que estandarizar las variables y encontrar esta probabilidad que sería la misma que esta. De eso se trata, de eso se va a tratar esta distribución de probabilidad. Ok, pues ahí le dejamos. Cuídense mucho, terminamos semana. Empezaremos a dedicarle un poquito más de tiempo a la distribución normal. Muy bien, nos vemos la próxima sesión.